Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. José Moreno, servidor del Señor y también de su iglesia, con el gusto de siempre en una clase más de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Mensaje a la iglesia de Sardis: que la vida no se te vaya. Que la vida no se te vaya. Pero antes necesito recomendarte la lectura de esta semana. Sí, ¿sabías que nuestro Señor Jesús y sus discípulos leían la palabra de Dios por fracciones? Bueno, por porciones. Ok, pues la porción de esta semana lleva por nombre Shoftim, que significa jueces. Ella está en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 a Deuteronomio 21, 9. Y precisamente esta porción empieza con una frase. Deuteronomio 16, 18 dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Sin embargo, cuando vamos al hebreo, al idioma original, dice así: Shoftim veshetrim titen leja, que significa jueces y policías darás para ti. Y el sentido es: jueces y policías pondrás para ti. Sí, para ti mismo. Qué interesante. ¿Por qué para uno mismo? Mira, cuando tú y yo notamos problemas, errores, defectos, pecados, como quiera que le queramos decir, en otras personas, esto se debe a que nos hemos vuelto sensibles a ese tipo de debilidades, a ese tipo de problemas, a ese tipo de errores. Y realmente cuando somos muy sensibles a ese tipo de fallas es porque esas fallas no están tan lejos de nosotros. Como dijeran las abuelas, lo que no has de poder tener, en tu casa lo has de tener. Sí, efectivamente, podemos pasar toda una vida señalándole los errores a los demás. ¿Y esto por qué? Porque en realidad esos errores no nos son tan ajenos. Lo difícil es que dediquemos un tiempo para poner jueces y policías para nosotros mismos. Sí, para que esa pequeña paja que podemos ver en el ojo ajeno, la retiremos primero del nuestro. No vaya a ser que en nuestra vista tengamos una viga, ¿no te parece? Y hablando de jueces, resulta de que estaba una persona, un acusado, en el juzgado, y el juez le dice: póngase de pie el acusado. Y ya se pone de pie el acusado. ¿Cómo se declara? Y esta persona empezó a pensar: ¿cómo me declaro? Pues, señor juez, me declaro con flores y serenata. ¿A poco no es bonito tener ciertas costumbres, verdad? Jueces y policías. Te recomiendo mucho que leas la porción de esta semana, pero acompáñame porque necesitamos ver el mensaje a Sardis: que la vida no se te vaya. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Mensaje de Sardis: que la vida no se te escape. Yo recuerdo cuando llegó la vida eterna a mi familia, llegó la vida a mi casa. Fue a través de un milagro maravilloso de sanidad en la vida de mi hermano pequeño, que en ese tiempo tenía apenas 1 año de edad. Sin embargo, las cosas no se quedaron allí. La vida continuó, porque después de eso fuimos instruidos en la palabra del Señor y esto cambió nuestra vida. Y no solamente eso, comenzamos a ver que la vida de otras familias
también era cambiada. Los efectos eran indiscutibles, así como sanidades en mi casa, así había restauraciones familiares, matrimoniales en otras. En otros casos había un ambiente totalmente de reconciliación entre padres e hijos. En fin, por todas partes donde el Señor estaba llegando, la vida estaba haciéndose presente. Yo me acuerdo, algunos años después salió una canción que definía mucho la bandera que nosotros proclamábamos en ese tiempo. Hablando de Jesús, decíamos, no está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él resucitó. ¡Qué maravilloso! ¿A ti te gustaría vivir una vida así? Sí, claro, que no sea una vida de teoría, sino que sea verdaderamente una vida. La vida de Cristo en tu casa, la vida de Cristo en tu familia, a donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, que tengas y mantengas viva una relación con el Señor, y la llama, la flama, el fuego del Santo Espíritu de Dios y de su palabra te estén alumbrando en cada día, cada semana, cada mes y cada año de tu vida, de tal manera que tus pasos sean seguros, que tus decisiones sean avaladas por el Señor nuestro Dios y que tú veas prosperar todo lo que el Señor pone en tus manos. ¿Tú quieres esa vida? ¿Tú quieres esa vida? Bueno, el mensaje a Sardis le dijo, tú tienes fama de estar viva, pero, y el mensaje le titulé en esta ocasión, que la vida no se te vaya. Es importante que para entender el mensaje a la iglesia de Sardis, tú consultes Isaías capítulo 11. Por favor, esta es tarea, ¿sí? Ponme allí que vas a hacer la tarea. Terminando este video, voy a leer el capítulo de Isaías 11, que por cierto es un capítulo muy pequeño, porque ahí vas a ver al retoño de Isaí, es decir, el Mesías, Jesucristo, pues le llamamos Jesucristo aquí en Occidente, y el que tiene los 7 espíritus, ¿sale? Ahí están los 7 espíritus. Si tú quieres saber más de los 7 espíritus que habla Apocalipsis, bueno, revisa Isaías capítulo 11 y muchas otras cosas más vienen en ese capítulo. Te voy a presentar la tabla histórica, como se ha considerado enclavada la iglesia de Sardis en la historia. Ahí la tienes en tu pantalla, están las iglesias, el acierto, el error y los siglos donde principalmente se les ubica. Y bueno, tienes ahí varias iglesias, la quinta de ellas, la que vamos a ver el día de hoy, Sardis, una iglesia con una buena fama, tiene un buen nombre, ¿sí? La gente habla bien de ella. Oh, claro que sí, está viva en el Espíritu. De hecho, eso es lo que proclama, la vida en el Espíritu. El error es que en realidad está muerta. Y los siglos en los que se encuadra históricamente de los siglos 16 al 19. Bueno, pero ¿qué pasó en los siglos XVI? A partir del siglo XVI, pasó algo muy importante, el Renacimiento. ¿Qué es esto? Un movimiento cultural que fue manifestado en las artes, en la ciencia, en todo, en la economía, en todo se manifestó, pero más que un movimiento cultural, fue el renacer del corazón del ser humano por buscar la vida y por desempolvarse las toneladas de polvo de tierra que le dejó 10 siglos de Edad Media, alejados de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, no es una casualidad, y realmente esta es la causa del Renacimiento, no es una casualidad que fue el momento en el cual la cristiandad europea puso en las manos de la gente comúnmente, puso la Biblia, la palabra de Dios en su idioma. Sí, traducciones se comenzaron a hacer. Ahí fue cuando se tradujo la Biblia a nuestro idioma, al español, por primera vez, y a otros idiomas como el inglés y algunos otros. Entonces se estuvo traduciendo y la palabra de Dios llegó a los oídos, pero sobre todo al corazón de la gente. Y a partir de entonces se comenzó a predicar acerca de que Cristo está vivo. A partir de entonces se hablaron, obviamente, con base a la palabra de Dios. Por ejemplo, Habacuc 2:4, ellos leyeron esto: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. A partir de entonces se comenzó a saber mucho más fuertemente que era por fe la salvación. Gloria sea al Señor. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estas fueron versículos, estos y muchos otros más fueron versículos que inspiraron consignas
breves pero poderosas, consignas como las que te estoy presentando ahí en pantalla. Solo escritura, que significa que las escrituras son la autoridad gobernante por encima de las costumbres y tradiciones de la iglesia. Solo Cristo, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos. ¿Sí? Con esto dio un carpetazo a la clase clerical. Y solo fe, el requisito para ser justificado delante de Dios es la fe, la cual produce salvación y obediencia a las escrituras. Estas pequeñas consignas y otras más fueron literalmente el antídoto contra el virus de la religiosidad que había dejado muerta a la iglesia en ese tiempo. Bueno, ahora vamos a ver el significado de Sardis, porque esto nos va a enseñar mucho. Ahí tienes en tu pantalla Sardeis en griego, que significa príncipe de júbilo. ¿Verdad que te hace clic con el mensaje a Sardis? Claro, a partir de ese tiempo del siglo XVI se comenzó a predicar del príncipe con júbilo, pero también significa los que escapan. Y ahí también tienes la palabra en hebreo, Sehar, de ahí viene Sardes o Sardis, ¿sale? Sehar, que significa lo que queda, o también significa un remanente. Sehar significa remanente, y esa palabra la vas a encontrar precisamente en Isaías capítulo 11. Revisa Isaías capítulo 11, ahí vas a encontrar el remanente. Entonces, el Jesús de los 7 espíritus de Apocalipsis es exactamente el mismo retoño de Isaías capítulo 11, el cual tiene un remanente al cual trae de regreso. Y ese remanente son los que quedaron, los que salieron. ¿De dónde salieron? Sí, de las iglesias espirituales que son representadas por Pérgamo y por Tiatira. Aquellos que estaban rendidos a la idolatría, ¿sí? Subyugados por un espíritu de Jezabel, una diosa gobernante. Por cierto, si necesitas saber más, te invito a que veas el video de la semana pasada para poder entender esto. Pero centrémonos ahora en Sardis. Sardis es esta iglesia que se estableció por un avivamiento en Éfeso. Ese avivamiento en Éfeso se expandió y Sardis recibió con gozo, con alegría el evangelio. Sin embargo, fue de más a menos. Este es el detalle. Y por eso se le da el mensaje que tu fe, pero sobre todo, que la vida no se te escape. ¿Por qué? Porque Sardis fue una iglesia que permitió ir de más a menos. Y aquí es donde yo te quiero preguntar a ti. ¿Cómo anda tu cristianismo? ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que recibiste el mensaje del evangelio? ¿Cuándo fue que entregaste tu vida al Señor? ¿Cómo fue? Y sobre todo, ¿cómo ha ido? Ahora que están muy de moda las estadísticas y estar viendo mucho los números y demás. Bueno, ¿cómo van las estadísticas de tu corazón, de tu fe, de tu vida? ¿La vida del Señor ha estado en tu casa? Seguramente si tú le has entregado tu corazón al Señor y tú y tu familia, la vida en tu casa ha sido diferente. Sin embargo, ten cuidado, ¿no será que esa vida ha ido de más a menos? ¿Qué pasa cuando una ciudad entera, y esto le ocurrió a Sardis, ¿sabes por qué? Porque tuvo precisamente mucha tranquilidad? Fíjate, el diccionario de Alfonso Lockward señala de Sardis esto: la abundancia de riqueza y la seguridad de su posición infundieron una exagerada confianza a los habitantes de Sardis. Esta iglesia, la iglesia de Sardis, no tuvo enemigos como la iglesia de Esmirna, así que fue la tranquilidad y su propio éxito sus mayores problemas. Y quiero decirte, a partir de la Reforma y sobre todo aquí en Occidente, el evangelio se ha predicado y cada vez con más libertad, con más crecimiento, y las obras, porque dice ahí el mensaje a Sardis: yo conozco tus obras. La iglesia de Sardis es una iglesia activa, es una iglesia que se mueve, es una iglesia que hace obras, que tiene actividad, que tiene eventos, que hace muchas cosas y que realmente tiene impresionado al mundo, pero no al Señor. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me llama mucho la atención como una de las características principales de la exitosa iglesia de Sardis moderna es que precisamente se basa en la confesión, cosa que está criticando aquí el Señor Jesús. No todo el que me confiesa una y otra vez, el que me dice Señor, Señor, se salvará. Hay gente que cree
que solamente porque en algún momento de su historia personal confesó a Cristo Jesús, eso le garantiza, le da el boleto y la garantía para poder llegar al reino de los cielos. Aquí Jesús le está diciendo, no. Qué bueno que lo confieses, qué bueno que digas que Cristo está vivo, qué bueno que confieses a Cristo como tu Señor y Salvador, pero no todo el que me diga Señor, Señor se salvará, sino el que haga. Y aquí hay algo interesante, no solamente hay que decir, sino también hay que hacer. Exactamente, tú lo puedes confirmar con el apóstol Judas, con el apóstol Santiago, ¿verdad? Aquellos que estuvieron muy cerquita con el Señor te van a poder enseñar acerca de esto. Pero dice Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjate qué iglesia tan activa y tan exitosa. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabras de tomarse en cuenta, ¿no te parece? Oye, si la gente que hace milagros, que profetiza, que echa fuera demonios, corre el riesgo de que Jesús les hable diciéndoles así, no te conozco. Fíjate, el otro día en un programa estaban hablando y vamos a hablarle al artista fulano, y entonces le hablaron y el artista no contestó. Uy, el conductor quedó verdaderamente avergonzado delante de las cámaras. Bueno, eso no importa, ¿verdad? Es simplemente entre seres humanos y no pasa de allí. Pero ¿qué va a pasar cuando esa vergüenza la sufra una persona porque el mismo Jesucristo le diga, no te conozco? Oye, pero si asistía todos los domingos a la iglesia, participaba en los ministerios, creció en poder, en gracia, en favor, la gente lo tenía por alguien importante. Pero ¿por qué le dice Jesús, apártate de mí, hacedor de maldad? La clave está allí. Vuelve a leer Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Allí dice, porque las obras no eran perfectas. ¿Por qué? Creía, sí, había confesado a Cristo Jesús, sí, pero le dice, eres un hacedor de maldad. ¿Qué es esto? Lamentablemente las traducciones no nos ayudan tanto como deberían de ser. Damos gracias a Dios por las traducciones, pero tenemos muchas veces que recurrir a idiomas más originales. Y por ejemplo, en el griego, aquí, la palabra maldad es la palabra anomia que te estoy poniendo allí. Anomia, que significa sin, nomia, norma, ¿sí? Sin norma, o sería sin ley. Sí, hay gente que hace obras en la cristiandad, pero las hace sin ninguna ley, sin ninguna norma. ¿Cuál ley? Obviamente Jesús no habló en griego, ni en latín, ni en español, ni en ninguna de esas cosas. Jesús hablaba en hebreo. Y él lo que dijo es gente sin Torah, exactamente, sin instrucción, sin los mandamientos. El que no obedece los mandamientos del Señor es alguien que se está arriesgando claramente a que le digan, no te conozco. Fíjate qué interesante. Aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Junto con un amigo transmitimos cada semana programas de radio. Y últimamente hemos estado transmitiendo acerca de los mandamientos del Señor, donde damos estudios un poquito más profundos para que la gente se anime a conocerlos primeramente, pero sobre todo, lo más importante, a obedecerlos y que no corran este riesgo. Nos han estado llamando para felicitarnos acerca de esto, pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que dentro de los directores de la estación de radio, esto les ha parecido totalmente mal. Prefieren que mejor hablemos de reglas eclesiásticas y no de los mandamientos de Dios. Esto me recuerda a Marcos capítulo 7, versículo 9, donde Jesús reprende a fariseos y les dice, han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. El problema, mis amados hermanos, que tuvo Sardis y que tiene la Sardis del día de hoy, es que si bien es cierto que cree y proclama al Señor, proclama la vida, confiesa al Señor, no obedece los mandamientos del Señor. Por eso Jesús les dice, tienes fama de que vives, claro, proclamas la vida. Todo mundo te relaciona con la vida, pero en realidad quiero decirte, estás muerto. ¿Y por qué? Porque el Señor no te conoce. ¿Y cómo es que no te conoce? Porque tú no obedeces los mandamientos del Señor.
¿Cuáles son esos? Pues todos los que tiene la palabra del Señor. El mensaje, ¿cuál es la parte de la cristiandad que tiene este mensaje de vida? La que salió a partir de ese avivamiento del siglo XVI. A lo mejor a la iglesia donde tú asistes no se ve muy identificado con aquellos reformadores de aquel tiempo, del siglo XVI, pero quiero decirte que si en tu iglesia se tiene a la Biblia, al menos de palabra, como la norma de fe y conducta, ¿sí? Y si se proclama que solo Cristo salva, quiero decirte que tu iglesia, como sea, aunque no comparta todos los postulados de la iglesia de la Reforma, sale de allí. Obviamente pertenece a ese avivamiento. Y es muy interesante porque el Señor Jesús le dice precisamente cosas como estas. Fíjate, Apocalipsis 3, 2 al 3. Dice así: sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Ah, caray. O sea, se ha muerto la obediencia de esta iglesia a la palabra de Dios, pero hay otras cosas que están por morirse, así que pon atención antes de que se mueran, ¿sí? Antes de que se mueran, es muy importante, iglesia de Sardis, que la vida no se te vaya. Dice aquí: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En esos programas de radio nos llaman continuamente. Hace un par de semanas nos llamó una señora pidiendo auxilio, pidiendo la intervención de Dios al interior de su familia. Los conflictos entre los miembros de ella son ya insostenibles. 3 semanas antes nos llama un joven que lleva ya más de un mes sin ver a sus pequeños, hermosísimos hijos. ¿Por qué? Porque la relación entre él y su esposa está a punto de quebrarse absolutamente. Para mi sorpresa, estas y todas las llamadas que recibimos no son de gente ajena a la iglesia, son de gente que asiste a la iglesia. Son gente que, si bien es cierto que su corazón está puesto por amar al Señor, se encuentran espiritualmente, literalmente en la iglesia de Sardis. Por eso yo te decía, tú quieres esa vida de Cristo verdaderamente en tu vida y también en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Eso que te mueve a amar al Señor, a quererlo, a buscar de su palabra y a obedecer, esa fe de la cual proclamaron los reformadores del siglo XVI. Por ahí escuché en alguna ocasión un amigo mío que predica y que dice: terminemos, concluyamos, acabemos lo que los reformadores comenzaron. Y es que el día de hoy la palabra del Señor está siendo olvidada en las iglesias. Y es cierto, los libreros están llenos de mucha literatura cristiana. ¿Y la Biblia en dónde está? ¿En el corazón de la gente? ¿En la mente de la gente? Pero sobre todo, la obediencia a la palabra, ¿en dónde está? Hay gente que dice: eso ya no es necesario, ya he confesado a Cristo. Ten cuidado, yo sé que tienes fama de estar vivo, dice el Señor, pero en realidad, para reconocer esto se necesita humildad. Es el primer paso. Y aquí quiero decirte en estos últimos minutos que vamos a tener la clase, los pasos claros para que tú recobres, que la vida no se te vaya. Afirma lo que te queda. No debes de ser parte de las estadísticas de aquellos que no regresan a la iglesia o que simple y sencillamente no quieren regresar, peor aún, a la fe en Cristo Jesús. Dice aquí, 2 de Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Es importante que el fuego lo avives tú. En Levítico capítulo 24 nos muestra cómo se mantenía el fuego de la menorá, sí, del candelero de oro. La responsabilidad recaía en todo el pueblo. Ellos son los que tenían que traer aceite de olivas machacadas. Y esto nos habla de que nosotros tenemos que ser humildes. Sí, machacar nuestro orgullo, machacar nuestra propia voluntad, machacar nuestros deseos, machacar el decir aquello de que nosotros estamos bien y no necesitamos más. No, al contrario. Si tú en verdad te rindes al Señor, machacas tu voluntad,
entonces tú serás material, tú serás ese aceite, ese material, la materia prima que se necesita para que la menorá, símbolo de la palabra de Dios, permanezca encendida en la casa. ¿En cuál casa? Bueno, en aquel tiempo era el tabernáculo, pero en este tiempo literalmente en tu casa, en tu familia. Permite con humildad que esto suceda. Fíjate, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este joven que me habló hace 3-4 semanas ha sido quebrantado y él está encontrando al Señor cada semana que nos reunimos a orar, cada semana que nos reunimos a estudiar la palabra, porque él está quebrantado y se está acercando con humildad al Rey de Gloria. Estás dejando de ser esa iglesia muerta y está siendo ese remanente, ¿verdad? Que el Señor quiere y que el Señor viene por él. Ezequiel 37:4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, y aquí está la clave, oíd palabra de Dios, oíd palabra de Dios, Shema Israel. Oír, Shema es oye Israel. Pero Shema no solamente significa oír, Shema Israel significa oye Israel, y oír es oír y obedecer. Oír y obedecer, oír y obedecer. Oír no solamente es percibir con el oído, sino aceptar y rendirse con el corazón a la voluntad del Señor. Soy José Moreno, que la paz del Señor esté contigo. Te invito a que seas uno del remanente del Señor y que escuches con atención el mensaje a la iglesia de Sardes. Te invito a que compartas, le des clic y te suscribas. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.